¿Qué está pasando con WhatsApp? ¿Por qué cada vez más personas están sufriendo bloqueos continuos? ¿Será que ellos se volvieron más estrictos o nosotros estamos incumpliendo sus políticas? Si te salió este mensaje que dice, esta cuenta ya no puede usar WhatsApp debido al spam, los chats permanecerán en este dispositivo, déjame decirte que la buena noticia es que se puede desbloquear. La mala es que podrían volver a bloquearte de nuevo. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque estás pasando por alto algunos detalles importantes que debes evitar. Por eso, te invito a ver este video completo. Míralo detenidamente para que no vuelvas a cometer el mismo error, porque de nada sirve que hoy te desbloqueen y mañana vuelvas a estar bloqueado. Al final de este video, te diré la solución. Además, te compartiré algo sumamente delicado que también debes evitar si no quieres que tu cuenta sea suspendida por mucho más tiempo. Nos vemos dentro. La primera causa muy frecuente por la cual te bloquean es el envío masivo de mensajes. Primero, hablemos sobre el envío masivo de mensajes. ¿Te has preguntado cuántos mensajes puedes enviar a la vez sin levantar sospechas? WhatsApp detecta cuando envías el mismo mensaje a muchos contactos en un corto periodo de tiempo, especialmente si esos contactos no tienen tu número guardado. Imagina esto, estás enviando un mensaje a 50 personas en un instante. ¿Qué crees que sucederá? Exacto, muchos de ellos podrían reportarlo como spam. Esto se debe a que WhatsApp quiere proteger a sus usuarios de mensajes no deseados. La clave aquí es mantener la comunicación personalizada y evitar esos envíos masivos. Así que, si necesitas comunicar algo importante, es mejor hacerlo en grupos pequeños y asegurarte de que sean personas que realmente quieren recibir tus mensajes. Por lo tanto, intenta no enviar el mismo mensaje a más de 10 contactos al mismo tiempo, especialmente si esos contactos no tienen tu número guardado. Asimismo, no envíes más de 2-3 mensajes a diferentes contactos en un periodo de 5 minutos. Si necesitas comunicarte con muchas personas, distribuye tus mensajes a lo largo del tiempo. Y al día, el máximo de mensajes que puedes enviar a contactos desconocidos. Si estás promocionando tus productos, servicios, etc., es de 10 mensajes como máximo. Precisamente cuando abusas de los mensajes, se produce el segundo punto, que son las quejas de los usuarios. Ahora pasemos a las quejas de los usuarios. Si recibes quejas de tus contactos, eso es una señal clara de que algo no está bien. Por ejemplo, si envías un mensaje de promoción sobre tu nuevo negocio y varios de tus amigos se sienten molestos y deciden reportar tu número, ¿qué hará WhatsApp? Tomará medidas. Este es un mecanismo de defensa para proteger a todos los usuarios. Así que, pregúntate esto. ¿He pedido permiso antes de enviar un mensaje promocional? Si no lo has hecho, hazlo la próxima vez. Recuerda que la comunicación debe ser consensuada para que todos se sientan cómodos. Otro de los errores que muchas personas cometen es el uso de aplicaciones no oficiales. Siguiendo con el tema, hablemos del uso de aplicaciones no oficiales, tales como WhatsApp Plus, Jessimods, etc. Hay muchos canales que hablan de estas apps que prometen funciones extra para WhatsApp, como mejoras en la privacidad o herramientas de personalización, y que aseguran ser antibaneables. Pero ¿sabes qué? Además de poner en riesgo tu cuenta, usar estas aplicaciones que no están autorizadas por WhatsApp puede violar sus términos de servicio, lo que podría llevar a un bloqueo. Así que si te encuentras considerando una de estas aplicaciones, piénsalo 2 veces, porque el número que estás utilizando para estos WhatsApp, tarde o temprano, será sancionado. Otra de las causas de bloqueo es el envío de contenido inapropiado. Pasemos a un punto serio. El envío de contenido inapropiado. Si decides compartir un enlace a un sitio web que parece un poco dudoso o que contiene contenido engañoso, o cosas como contenido para adultos, fotos o videos impropios que atentan contra el pudor, ¿qué pasará? Tus amigos podrían pensar que es un virus y al no querer arriesgarse, podrían reportarte. Además, WhatsApp hará seguimiento de todas estas cosas que envías y en el momento menos pensado te bloquearán la cuenta. Así que, la próxima vez que quieras compartir algo, asegúrate de que sea contenido seguro y útil. Esto no solo protegerá tu cuenta, sino que también mantendrá la confianza con tus amigos y te hará quedar bien ante los ojos de WhatsApp. De igual manera, otra de las causas es el comportamiento sospechoso. Ahora hablemos del comportamiento sospechoso. Si envías mensajes a muchas personas que no conoces
O si haces esto repetidamente, WhatsApp puede considerar que algo no está bien. Imagina que comienzas a enviar mensajes a un grupo de personas con las que no has tenido contacto previo. Esto levantará banderas rojas en el sistema de WhatsApp. Así que, reflexiona un momento. ¿Estoy enviando mensajes a personas que realmente conocen mi número? La naturalidad en la interacción es clave. Asegúrate de comunicarte con personas que realmente te conocen o con quienes ya has tenido conversaciones previas. Por otra parte, también evita las interacciones con cuentas bloqueadas. ¿Alguna vez has recibido mensajes de alguien que has bloqueado? Lo mismo ocurre contigo. Si varias personas bloquean tu número después de recibir tus mensajes, WhatsApp podría pensar que estás enviando spam. ¿Te has preguntado por qué? Porque WhatsApp considera que si muchas personas no quieren saber de ti, algo está mal. Así que cuida tus interacciones y no envíes mensajes sobre tus servicios, negocios, etc., porque te pueden bloquear. Mantén tus conversaciones relevantes y asegúrate de que las personas realmente estén interesadas en lo que tienes que decir. Asimismo, evita siempre la repetición de mensajes. ¿Te has encontrado enviando el mismo mensaje varias veces? Esto es lo que llamamos repetición de mensajes. Esto puede hacer que tus contactos se sientan abrumados y si el contenido ya fue reportado como spam por otros, estás en problemas. Así que la pregunta es, ¿estoy variando lo que envío? La variedad es la clave aquí. Trata de ser creativo con el contenido que compartes y evita enviar mensajes automatizados y repetitivos. Esto no solo evitará que te reporten, sino que también hará que tus conversaciones sean más interesantes. De igual manera, hay que darle buen uso a las listas de difusión. Las listas de difusión son una herramienta poderosa, pero aquí hay un truco. Si envías mensajes a muchas personas que no tienen tu número guardado, podrían sentirse incómodas. Imagina recibir un mensaje de alguien que no conoces. Puede ser incómodo, ¿verdad? Asegúrate de que estén abiertos a recibir tus mensajes antes de usar esa función. Verifica que las personas estén interesadas en tu contenido antes de bombardearlas con información. Por otra parte, el problema más frecuente que enfrentan las personas es realizar cambios frecuentes de número. Si estás cambiando tu número de WhatsApp cada poco tiempo, WhatsApp puede empezar a dudar de la legitimidad de tu cuenta. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay personas cuyos números han sido bloqueados de manera permanente por usar WhatsApp de forma indebida o por cometer reiteradas infracciones, o por usar aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, Yesimods, etc. Entonces, como sus números ya están bloqueados, lo que hacen es cambiar de número, pero al hacerlo, en poco tiempo, ese nuevo número también se bloquea. Si continúan cambiando a nuevos números, estos también se seguirán bloqueando. Por eso, si vas a cambiar de número, espera un tiempo prudente de al menos 7 a 8 días. Si lo cambias de inmediato y sabes que arrastras una infracción anterior, podrías tener problemas. La siguiente causa de bloqueo es la inactividad prolongada. Si dejas tu cuenta inactiva durante un largo tiempo, WhatsApp podría bloquearla como medida de seguridad. ¿Por qué? Porque buscan proteger a los usuarios que podrían haber sido víctimas de cuentas abandonadas que luego son utilizadas para spam. Así que la clave es simple. Usa tu cuenta regularmente. Mantente en contacto con tus amigos y familiares y asegúrate de que tu cuenta siga activa. Otra de las causas de bloqueo son las denuncias por marketing no autorizado. Si decides promocionar algo a través de WhatsApp, asegúrate de que tus contactos estén de acuerdo. Enviar mensajes promocionales sin consentimiento puede llevar a denuncias por marketing no autorizado. Así que, piénsalo. ¿He tenido la conversación previa antes de enviar esos mensajes? Siempre es mejor estar en la misma página que tus contactos para que no se sientan agobiados. Otra de las causas de bloqueo es la interacción con bots o sistemas automáticos. Recuerda, no se permiten bots en WhatsApp. Si usas sistemas automáticos para enviar mensajes, tu cuenta podría ser bloqueada. Así que ten cuidado con las personas que te venden bots para enviar mensajes masivos a los clientes por WhatsApp, porque WhatsApp está diseñado para la comunicación personal, no para la automatización. Así que mantén tus interacciones humanas y auténticas. Conéctate realmente con las personas. Eso es lo que hace que WhatsApp sea especial. Ahora bien, la siguiente causa de bloqueo es la verificación de número fallida. Si no puedes verificar correctamente tu número durante el proceso de registro,
Esto levantará banderas rojas. Si tu verificación falla repetidamente, WhatsApp puede considerarte un usuario sospechoso y proceder a bloquear tu cuenta. Así que asegúrate de tener todo en orden al registrarte. Usa un número al que tengas acceso y que puedas verificar fácil. Mucho ojo con esto. Otra de las causas que también se está dando últimamente es el bloqueo por error de WhatsApp. Dicho de otra manera, hay veces en que WhatsApp bloquea por error a una persona que no ha cometido ninguna falta grave, quizás porque compartió documentos de su trabajo, escuela, etc., y WhatsApp lo interpretó como algo sospechoso, procediendo al bloqueo. Pero la buena noticia es que este tipo de bloqueo suele durar poco, ya que WhatsApp reconoce su error y desbloquea la cuenta. Una vez teniendo en claro todo lo anterior, vamos directamente con la solución. Pero antes, déjame decirte que si ya enviaste la solicitud y no tienes respuesta, sigue viendo el video porque te explico la causa de la demora. Ahora bien, si has enviado la solicitud por error o no te permite enviarla porque sale error, mira el siguiente video que te adjunto aquí. Ahí te explico cómo escalar el mensaje y contactar directamente con soporte. Asimismo, si es la primera vez que te han bloqueado, sientes temor y no sabes qué hacer solo, sigue mirando el video. Lo primero que tienes que hacer es darle un clic en Solicitar revisión. Dentro de este recuadro vas a escribir lo siguiente. Querido equipo de soporte de WhatsApp, les escribo para solicitar una revisión exhaustiva de mi caso, ya que considero que la restricción de mi cuenta ha sido el resultado de un malentendido respecto a los términos de servicio, posiblemente debido a un desconocimiento involuntario de las políticas. Valoro profundamente la plataforma y confío en la respuesta de ustedes, pues esta restricción está generando importantes inconvenientes en mi comunicación diaria. De antemano, ofrezco mis disculpas por cualquier violación que haya surgido de los términos debido a mi desconocimiento. Les aseguro que cumpliré estrictamente con los términos de servicio en el futuro, por lo cual les solicito amablemente su reconsideración en la restricción de mi cuenta de WhatsApp. Agradezco sinceramente su pronta atención y ayuda en este asunto. Una vez que pegues todo este texto que te adjuntaré en el primer comentario fijado, solo debes darle clic en enviar. Te informarán que, por lo general, las revisiones demoran 24 horas. Si la falta es leve o te bloquearon por error, el desbloqueo se realiza de manera casi instantánea, muy rápido. Ahora bien, presta mucha atención. Si la falta es más grave, sigue viendo el video. Si todo va bien, el equipo de WhatsApp te dirá: se restauró tu cuenta. Nuestros sistemas reportaron tu cuenta por error. Te pedimos disculpas. Por lo cual, lo siguiente que debes hacer es darle clic en verificar la cuenta. Aquí viene el punto delicado que mencioné al inicio del video. Si tu falta es leve, dale clic en verificar tu cuenta, ya que te bloquearon por error. Sin embargo, si te están desbloqueando por una falta grave o porque eres muy reincidente, lo peor que puedes hacer es darle clic en verificar mi cuenta. ¿Por qué? Porque podrían bloquear tu número nuevamente. En este caso, lo que debes hacer es esperar entre 3 y 4 días más antes de verificar tu cuenta. Solo entonces, dale clic en verificar cuenta. Luego, selecciona el idioma por defecto de tu dispositivo, en este caso es español, y haz clic en el botón verde. A continuación, da clic para aceptar los términos y condiciones. Después, ingresa nuevamente tu número de WhatsApp que fue bloqueado y desbloqueado y haz clic en Siguiente. Una vez validado, solo da clic en Continuar. Luego haz clic en Continuar, después en Permitir y nuevamente en Permitir. A partir de aquí, se restablecerá el chat y tendrás WhatsApp nuevamente. Ahora, si ya presentaste tu apelación y aún no tienes respuesta, voy a responder a tu pregunta más frecuente, que es: ¿cuánto tiempo tarda en responder el soporte de WhatsApp? Déjame decirte que el tiempo que tarda el soporte de WhatsApp en responder puede variar dependiendo de varios factores, como la carga de solicitudes que tengan y la naturaleza del problema que estás reportando. Sin embargo, aquí hay algunas pautas generales. 1. Respuesta inicial. Por lo general, WhatsApp intenta responder a las solicitudes en un plazo de 1 a 3 días hábiles. En casos menos complejos, puedes recibir una respuesta más rápida. 2. Problemas complejos. Si el problema que reportas es más complicado y requiere una revisión más exhaustiva, el tiempo de respuesta podría extenderse a 1 o 2 semanas. 3. Horas de atención.
Recuerda que el soporte de WhatsApp no ofrece atención en tiempo real y las respuestas se dan durante horas laborales. No contestan los sábados ni domingos. 4. Verificación de correo. Si no recibes respuesta dentro de un plazo razonable, asegúrate de revisar tu carpeta de spam o promociones en tu correo electrónico, ya que las respuestas pueden terminar allí. La siguiente pregunta que me haces es, ¿cuánto tiempo puede WhatsApp mantener mi cuenta bloqueada? Pues, depende. El tiempo máximo que WhatsApp puede bloquear una cuenta varía según la gravedad de la infracción y la política de la empresa. Aquí tienes un resumen de los posibles escenarios. 1. Bloqueo temporal. En casos de actividad sospechosa o violaciones menores de los términos de servicio, WhatsApp puede imponer un bloqueo temporal. Este tipo de bloqueo puede durar desde 24 horas hasta 7 días. Durante este tiempo, no podrás enviar ni recibir mensajes. 2. Bloqueo de cuenta a largo plazo. Si la infracción es más grave o si recibes múltiples quejas de spam, WhatsApp puede decidir bloquear tu cuenta de forma permanente. En este caso, no podrás volver a acceder a la cuenta a menos que se resuelva el problema mediante un proceso de apelación o aproximadamente esperar 120 días. 3. Bloqueos repetidos. Si has sido bloqueado previamente y WhatsApp te desbloquea, pero vuelves a infringir las políticas, el tiempo de bloqueo puede ser más largo o incluso permanente, en cuyo caso ya no podrás utilizar ese número. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, no olvides suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para seguir resolviendo estos problemas frecuentes de WhatsApp. Asimismo, cualquier duda o sugerencia, escríbela en la cajita de comentarios y te contestaré a la brevedad posible. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el siguiente video.